Te doy la bienvenida a este tu canal, El Mundo Cristiano, de tu hermano y amigo, Luciano Hipólito Pérez. Sin agregar más, comenzamos. Saludos y bendiciones desde aquí de la ciudad y puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, México y para el mundo. Su hermano y amigo Luciano Hipólito Pérez. Estos videos son transmitidos en el canal de YouTube que se llama El Mundo Cristiano. El día de hoy vamos a analizar un poco algo referente al ministerio de servir en deberes y responsabilidades. Vamos a analizar un poco este tema, esta situación sobre algunos que tienen a cargo un grupo de personas, pero también los deberes de aquellos que están bajo la dirección de estas personas. Por eso el tema se llama deberes y responsabilidades. Vamos a abrir nuestra escritura en el libro de Hebreos, capítulo 13, 7 y 8 dice lo siguiente: acordaos de vuestros pastores que os hablan la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad también su fe. Dice el versículo 8: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Jesucristo no cambia. El evangelio de Jesucristo tampoco cambia. Los deberes y responsabilidades dentro del evangelio de Jesucristo siguen siendo los mismos, la misma disciplina, la misma doctrina, hasta el presente. No hay por qué hacerle modificaciones, no hay por qué actualizarse a la época moderna. El evangelio no se actualiza, el evangelio no se adapta a la época moderna. Nosotros nos tenemos que adaptar al evangelio, y el evangelio es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y el cumplimiento y la doctrina y las enseñanzas del evangelio tienen que ser practicadas de la misma manera. Vamos a analizar otra porción bíblica para poder entrar al tema. En el libro de Primera de Pedro capítulo 5, del 2 al 4, dice lo siguiente: una recomendación a los pastores: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza o obligatoriamente, sino voluntariamente, no por ganancias económicas o por ganancias deshonestas, sino con el ánimo de servir al Señor. No como teniendo señorío sobre las personas como que estamos por el nivel de ellas, sino siendo ejemplo de ellas para gloria de Dios. Y cuando aparezca aquel que es, el que era y el que ha de venir, el príncipe de los pastores, todos recibiremos la corona de vida. Todos recibiremos una corona incorruptible de gloria. De acuerdo a nuestro trabajo, de acuerdo a nuestro esfuerzo, Dios recompensará a cada uno conforme a lo que haya hecho y en lo que haya trabajado en la obra de Dios. Unos son pastores, otros son ministros, otros son evangelistas, otros simple y sencillamente son miembros de una iglesia, pero como miembros de la iglesia, o sea, parte del cuerpo de Cristo, también tienen algunas cosas que ellos hacen por el evangelio, que ellos hacen con el deseo de agradar a Dios y sirviendo como siervos de nuestro Señor Jesucristo.
Ni el evangelista está por un nivel superior, ni el más último de la iglesia está por un nivel inferior. Tanto el más pequeño como el más grande delante de Dios, todos estamos siendo comparados de la misma manera y todos recibiremos la misma recompensa. Entonces, cada uno sirva a Dios como esté su capacidad y de acuerdo al don que Dios haya puesto en su vida. Pero vamos a sujetarnos a los deberes y obligaciones del Evangelio, de la sana doctrina. Vamos a sujetarnos a los deberes y obligaciones como pastores y también como miembros del cuerpo de Jesucristo. Voy a hacer un paréntesis y les voy a hablar un poco acerca de los deberes en la época de la ley de los sacerdotes levitas. ¿Cuáles eran los deberes y obligaciones de los sacerdotes levitas en la época de la ley antes de Cristo? Ellos eran intercesores, ellos eran mediadores entre Dios y el pueblo de Dios, ya que a través de ellos Dios trataba con su pueblo. ¿De qué manera? Los sacerdotes levitas fueron elegidos directamente por Dios, apartados para el servicio de Dios, y su función iba a ser intermediar entre ellos y el pueblo. Cuando alguien acometía un pecado, venía con los sacerdotes para que los sacerdotes hicieran la intercesión delante de Dios. Cabe mencionar que los sacerdotes no tenían la facultad de perdonar pecados. El único que tenía el poder de perdonar el pecado era Dios, ya que contra él era con el que habíamos pecado en ese entonces las personas, y a él eran que tenían que pedir perdón y él tenía que perdonar sus pecados. El sacerdote levita era un mediador. Les voy a poner un ejemplo. Alguien por ahí tiene un montón de ovejas, pero a un vecino que también tiene un montón de ovejas se le escapa una. Entonces este hombre, al ver que esa oveja no es de su redil, dice: bueno, esta no es de mi redil, y como tengo hambre, pues me voy a comer esa oveja, y mata y se come esa oveja. La disfrutó, la gozó, pero viene a él la ley, y la ley le dice: no robarás. Y al no robarás, viene a él diciéndole que si él ha robado una oveja y se ha comido una oveja que no es de él, que es de su vecino, ya está cometiendo un pecado serio delante de Dios. En cierto momento esta persona se arrepiente de eso que hizo y siente que ofendió a Dios con lo que hizo y viene ante un sacerdote. Estamos hablando de la época de la ley. Viene ante el sacerdote y le dice: sacerdote, yo cometí un pecado y quiero que hagas los rituales para que Dios me perdone. Esta persona traía un cordero, se lo daba al sacerdote, y lo que el sacerdote hacía era, antes de matar aquel cordero para hacer el sacrificio, el holocausto para remisión de pecados, le decía a aquella persona: tienes que ir y restituirle al 2 por 1 el agravio a la persona que tú robaste. Esta persona, antes de hacer el sacrificio, tenía que ir, ponerse en paz con su vecino, decirle: vecino, quiero que me perdones porque yo tomé una oveja tuya y me la comí y sin tu consentimiento, pero aquí te traigo la reposición de tu oveja, la más bonita de mi manada, de mi redil, y aparte de esa te traigo otra más. Es al 2 por 1, y se ponían en paz con el vecino, con el hermano, con lo que fuera. Entonces, de esta manera, si aquella persona le perdonaba esa acción, él ya podía venir y hacer el sacrificio.
venía ante el sacerdote y decía, no, ya me puse en paz con mi vecino o mi hermano, ahora sí hagamos el sacrificio. El sacerdote mataba aquella oveja y rociaba sangre sobre aquella persona, intercedía diciéndole a Dios, Dios Padre, aquí está Saúl o Pedro o Pablo, como se llamara la persona, él viene arrepentido del pecado que él ha cometido y por lo cual te solicitamos, oh Dios, que perdone su pecado. Entonces, con una humillación total, con un corazón contrito y humillado de aquel que había pecado y con la intersección de aquel sacerdote, Dios venía y a través del sacrificio, a través de aquella ofrenda, aquel cordero que había sido sacrificado, el pecado de aquella persona era perdonado y ya él se iba en paz con Dios y ya estaba en paz con su vecino o su hermano. De esta manera era el asunto de la ley y de esta manera era el trabajo de los sacerdotes levitas. Ellos eran mediadores e intercesores entre Dios y el pueblo de Dios. Por esta razón, ellos también eran recompensados por Dios a través de ¿qué? A través de los diezmos, primicias, ofrendas, y etcétera, etcétera. Porque los sacerdotes levitas habían sido apartados por Dios para su servicio, pero además ellos no poseían ningún bien material, ya que las tierras que habían sido heredadas por Dios al pueblo de Israel, solamente la habían ocupado 12 tribus. Y todos habían sido beneficiados con tierras y sembraban y cosechaban y criaban animales, pero los de la tribu de Leví, de donde eran los sacerdotes levitas, no habían sido beneficiados de ninguna manera. Por esta razón, como ellos no tenían nada, ni dónde sembrar, ni dónde cosechar, y dependían de la voluntad de Dios y de la voluntad del pueblo, por esto se estableció en la ley. Aunque en la época antigua ya se diezmaba, ya se ofrendaba, ya se daban primicias, ya se hacían holocaustos, pero ahora en la ley se hacía una ordenanza obligatoria que el pueblo de Dios tenía que dar la 10ª parte de su fruto, de su ganado y de todas las cosas que poseían en beneficio a los sacerdotes que trabajaban en la obra de Dios. Pero cabe mencionar que con la llegada de Cristo, el ministerio de los sacerdotes llegaría a su fin. ¿De qué manera? Ya no habría más holocaustos, ya no habría más intercesión de pecados por medio de los sacerdotes y de los sacrificios de las ovejas, o palominos, o palomas, etcétera, etcétera. Ya no iba a haber esos mediadores entre el pueblo y Dios. Ahora, el que ocupaba ese lugar de los sacerdotes se llama el sacerdote de sacerdotes, el pastor de pastores, el rey de reyes y señor de señores, se llama Jesucristo. Él vino a ocupar ese lugar y ya no habría más sacrificio. Ahora todo el que venga a Jesucristo, después de haber cometido un pecado y que venga con un corazón arrepentido, a través de Jesucristo, tú presentas tu cuerpo en sacrificio vivo, en humillación viva, en entrega total, y a través de Jesucristo tus pecados te son perdonados. Ahora a través de Jesucristo se ha hecho un solo sacrificio, el que hizo Él en la cruz, para que todo aquel que crea en Él, en el sacrificio que Él hizo, todos los que vengan a las plantas de Cristo, ese sacrificio único sirve para que nuestros pecados nos sean perdonados delante de Dios. Pecamos delante de Dios, pero a través de Jesucristo podemos ser limpiados de pecados y reconciliados con Dios. Por esta razón, a partir de Cristo, el ministerio de los sacerdotes se terminó. Y todas las ordenanzas, que eran 513 ordenanzas, donde estaban incluidos diezmos, primicias, ofrendas, etcétera, etcétera, había llegado a su etapa final. Los 10 mandamientos seguirían vigentes hasta la época actual, bajo la gracia. ¿De qué manera? Los 10 mandamientos, nuestro Señor Jesucristo los unifica en 2. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Si tú amas al Señor tu Dios, no te inclinas ante dioses ajenos, no haces esculturas e imágenes y te inclinas ante ellas, ni las adoras, no te postras ante ellas, porque amas al Señor tu Dios y respetas al Señor tu Dios y cumples el primer mandamiento, al no tener imágenes ni postrarte ante ellas, ni dioses ajenos, porque estás solamente inclinándote ante el único Dios verdadero, ante nuestro Dios Padre, y le estás amando solamente a Él. Tú no utilizas otros medios para dirigirte a Él, tú te postras delante de Él directamente, y ahora lo hacemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Y no estoy hablando de que una cruz y ahí está un Cristo pintado y en esa cruz tú te postras, no, eso tampoco. Porque nuestro Señor Jesucristo, es cierto, murió en una cruz, pero ya no está en esa cruz. Esa cruz que es punto y aparte, porque esa cruz no tiene ningún poder. Esa cruz, aunque tú quieras corretear vampiros y corretear fantasmas y corretear malos espíritus, esa cruz no te sirve de nada. El que tiene todo el poder es el que murió en esa cruz y resucitó al tercer día y está vivo y ya no está en esa cruz. Ahora vive en nuestros corazones cuando lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador. Ante Él nos postramos porque ante Él se doblará toda rodilla para gloria de Dios Padre. Él es el sacerdote de sacerdotes y por esta razón ya después de Cristo ni un sacerdote más. Es más, ni a un padre se les puede nombrar porque Jesús dijo, no llames padre a nadie porque vuestro Padre es uno, el que está allá arriba en el reino de los cielos. Y solamente Él es nuestro Padre, decía nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios, decía el Señor cuando resucitó. Es mi Dios y es vuestro Dios, es mi Padre y es vuestro Padre. Fue lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo a María Magdalena después de su resurrección. Bendito es el Señor. Entonces, se acabaron todos los privilegios para los sacerdotes. Ahora venía una nueva era. Vendrá una nueva época después de Cristo bajo la gracia. Ahora las cosas son de manera diferente. Y con esto no quiero decir que si alguien decide ser pastor, ser ministro, ser predicador, ser evangelista, no se le van a dar ciertas regalías, ciertas ayudas, ciertos beneficios, porque Pablo decía, el obrero digno es de su salario. Pero ya no estamos bajo los regímenes y ordenanzas de la ley. Ahora estamos bajo la gracia, que es en Cristo Jesús. Ahora tú decides ayudar a tu pastor, ya no apartas la 10ª parte. Digamos que ganaste 1,000 pesos esta semana. La 10ª parte serían 100 pesos. Pero tú en tu corazón sientes, no, 100 pesos no le voy a dar. Es muy poco. Le voy a dar 150 o le voy a dar 200. Tú de todo corazón se lo estás dando y dice que Dios ama al dador alegre. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo de todo corazón. Ya no te estás sujetando a los mandamientos de la ley. Ahora estás viviendo bajo la gracia de Dios y vas a dar conforme a lo que Dios ponga en tu corazón, en tu mente. Que si quieres dar 100, que si quieres dar 200, que si quieres dar 500, que si quieres donar una casa, un carro, lo que tú quieras hacer, pero ya lo vas a hacer de tu corazón. No como un mandamiento que las personas te quieran imponer, que tú tienes que dar ya de una manera obligatoria cosas que ya no dependen como dependían antes bajo el régimen de la ley. Porque ahora, después de Cristo, ya no hay sacerdotes, los cuales eran beneficiados con todo eso, que era diezmo, primicias, y etcétera, etcétera. Ahora dice que Él ha constituido ministros, evangelistas, pastores, y que las cosas son manejadas de manera diferente. El apóstol Pablo dice que él pedía que se hicieran colectas para ayudar al ministerio, a la obra de Dios. Los apóstoles en sus predicaciones pedían colectas para la obra de Dios, pero nunca pidieron lo que antes se pedía en la época de la ley. Pero vamos a entrar en los deberes de un pastor. ¿Cuál es el deber de un pastor? El deber de un pastor es velar por las ovejas, estar pendiente de las ovejas. El pastor tiene que tener una lista de los miembros de su iglesia
y tiene que tener una lista de los no miembros. Y él tiene que estar pendiente de la perseverancia de su pueblo. Y si él ve que uno de sus miembros pasó una semana y no llegó, pasaron 15 días y no llegó, el deber de ese pastor es ir a ver qué está sucediendo con el miembro de esa iglesia, la cual está bajo el cargo o bajo ahora sí que la responsabilidad de él. Tal vez está enfermo, tal vez ya se murió y ni cuenta se dio, tal vez está en un problema, tal vez está en la cárcel, etcétera. El pastor, su deber es ir a ver qué está sucediendo con esa persona que dejó de asistir, sea hombre o sea mujer. De igual manera, no importa que no sea miembro, hay personas que demoran mucho tiempo perseverando a una iglesia sin ser miembro. Pues como no es miembro, pues no tiene caso que yo lo visite. También tienes que irlo a visitar. ¿Por qué? Porque si esa persona está perseverando en la iglesia que tú estás dirigiendo, ya está bajo tu responsabilidad. Porque esa persona no llegó sola ahí. Esa persona llegó guiada y dirigida por el Espíritu de Dios. Y lo fue puesto ahí para que tú cuides de esa persona. Para que tú te encargues de esa persona. Esa es la responsabilidad de un pastor. Yo conocí un pastor que los días domingos peleaba con la iglesia y le decía: hermanos, ustedes ya no quieren dar, ustedes ya no quieren ayudar, ustedes esto, y todo el tiempo se la pasaba peleando y pidiendo que le dieran. Pero había una situación con ese pastor. ¿Qué era lo que hacía ese pastor? De la casa pastoral al culto, a la casa de oración, y de la casa de oración a encerrarse en la casa pastoral. Y cuando surgió un evento, iba a hacer fogata a otras iglesias, iba a hacer fogata a otros lugares, y su iglesia, su grey, su rebaño se estaba desintegrando. Entonces, como decía por ahí el dicho, que era luminera de casa ajena, pero su casa estaba a oscuras. Era lo que hacía ese pastor, pero los días domingos ahí estaba peleando. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Que el que trabaja en el evangelio es merecedor de vivir también del evangelio. Pero trabajar significa estar pendiente de las ovejas. Le dicen a este pastor: oye, hay un miembro tuyo que tiene un problema muy serio y ya está pensando casi hasta en quitarse la vida. ¿Necesitarías irlo a ver? No, pues él se metió solo en ese problema, es el que se las arregle. Yo no lo mandé a hacer eso que está haciendo. Pero es que puedes perder a este miembro por esa situación, velo a visitar. Si quieres seguir perseverando, si no, yo no les voy a andar rogando. Esa no es la actitud de un pastor. Esa no es la actitud de alguien que ama a aquel grupo de personas que están bajo su protección de él. Su deber de pastor es inmediatamente ir y a ver qué está sucediendo. Y llegar: hermano o hermana, yo no puedo resolver tu problema, pero aquí estoy. Apóyate en mí. Vamos a orar a Dios. Vamos a seguir buscando de Dios. Vamos a buscar la respuesta en Dios juntos. Yo quiero que tú sepas que no estás solo. Eso se llama confortar a las ovejas, confortar al pueblo. Ir y visitar a las personas. No visites a los que están asistiendo regularmente al templo. Esos no necesitan el cuidado. Esos están encendidos, están perseverando. Ve y visita a los que han dejado de asistir, sean miembros o no sean miembros. Pero a esta persona despreocupadamente no le interesaban las ovejas. En lo personal, en una ocasión llegué a una iglesia donde cuando yo dejé de asistir, nadie se preocupó. El que menos pensé que iba a mandarme un mensaje, porque ahora existe la tecnología, fue el que lo hizo. Me dijo: hermano, ¿estás bien? Y después de ese hermano, otro hermano. De los que menos pensaba yo, hubo una hermana también. Hermano, ¿estás bien? No, sí, hermano, todo bien. Gracias a Dios, estamos bien, estamos pasando una situación difícil, pero vamos hacia adelante. No te preocupes, hermano, y te agradezco que estás pendiente de mí. Pero el líder, el pastor, brillando por su ausencia,
ni un mensaje, ni una llamada. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando predicamos? Del amor al prójimo, del amor al pueblo, de amar unos a otros. Pero aquí la cuestión consiste en no nada más predicar y enseñar, sino en cumplir todo lo que enseñamos. Deberes y obligaciones del pastor son estar pendiente de las ovejas. Que ninguna que ha sido llevada por Dios a ese grupo se pierda, estar pendiente de ellas. ¿Cuáles son los deberes de las ovejas? O sea, del pueblo. Que al pastor no le falte nada. Al pastor no le falte calzado, no le falte ropa, no le falte alimento. Que el pastor tenga económicamente para moverse a alguna actividad. Que el pastor tenga lo necesario para poder trabajar tranquilamente en la obra de Dios. Esas son las obligaciones del miembro de una iglesia. Estar pendiente de su pastor. Y el pastor no es el que va a reproducir y crecer el pueblo. El pastor, su deber es cuidar al pueblo. El deber de las ovejas es reproducirse entre ellos. Hoy este miembro trajo una alma nueva, este otro miembro trajo otra alma nueva, y entre ellos se van a reproducir. Porque si lo vemos en lo terrenal, el pastor va apacentando 100 ovejas, las va cuidando, que no se dañen, que no se lastimen, que sean bien alimentadas, que tomen buena agua, que no sean atacadas por las bestias, por animales, que no sean lastimadas. Las va a estar protegiendo, cuidando, y si alguna se le va, la va a ir a buscar. Estoy hablando de un pastor de ovejas de 4 patas. Y el deber de esas ovejas, ¿ahora cuál es? Dar lana, reproducirse, y de ellas mismas va a salir la alimentación para el que las está pastoreando. Entonces, si puedes entender lo que estoy diciendo, en deberes y obligaciones, cada uno tiene que cumplir con sus obligaciones. Pero si el que está al frente no cumple con sus obligaciones, no puede exigir al pueblo que cumplan también con sus obligaciones, porque él es el ejemplo del pueblo. En cierta ocasión, en una actividad en la cual fui invitado y hubo un convivio, en ese convivio se levanta una hermana, miembro de la iglesia, y le dice al pastor, le dice: hermano, a ver cuándo vas a mi casa a visitarme. Y el pastor le dice: pues nada más que, pues dame tu dirección porque no sé dónde vives. Eso era lo que yo quería que me dijera, le dijo aquella miembro de la iglesia. Porque tengo 2 años de ser miembro de esta iglesia, y en esos 2 años usted nunca ha ido a visitarme. Es más, usted ahorita está diciendo que no sabe ni dónde yo vivo. ¿Se da cuenta de qué le estoy hablando? Que los pastores ya nada más quieren llegar y sentarse y cosechar de las ovejas, exprimir a las ovejas, y ya no quieren hacer nada. Que si el pastor tiene que sentarse como un ejemplo al frente, donde su grey esté viendo a su pastor acá al 100% activado con el fuego del Señor, el pastor se sienta en la última banca, ahí en el último rincón, como si fuera cualquier alma nueva asistiendo a una iglesia. Eso tampoco. Y el que se siente adelante del pastor no quiere decir que se llena de orgullo, de vanidad, o que de soberbio, que no. Es que un líder tiene que estar al frente. Cuando un ejército va a la pelea, a una batalla, al frente va el capitán, el coronel, el general, el sargento. Todos los líderes van al frente como ejemplo y diciéndole a los soldados: ataquemos. Pero van al frente. No puede un líder, diciéndose líder, estar atrás de los soldados y echar a los soldados por delante. Esto no es un líder. El líder tiene que estar al frente en lo terrenal, en lo físico y en lo espiritual. El líder tiene que estar encendido y siempre tratando de llevar adelante al pueblo del Señor. Pero a veces se carece de ese liderazgo. A veces el pastor anda peor que el miembro de la iglesia. A veces el pastor ya está a punto de tirar la toalla. A veces el pastor ya no quiere saber nada. Ya nada más va al servicio porque pues tiene que estar ahí. Pero esto es estar trabajando a fuerza. O esto es estar trabajando con la idea de que como no me dan, pues yo no trabajo.
No debes trabajar por el deseo de ganancias. No debes trabajar por vanagloria, por orgullo o por otras cosas. Debes trabajar por amor a la obra de Dios, a la obra del Señor. Y siempre tienes que estar ahí, que si del pueblo no sale el suplir tus necesidades, Dios va a tocar la mente y los corazones de las piedras, y las piedras te han de alimentar, las piedras te han de vestir, te han de calzar, porque Dios puede hacer grandes cosas. Pero si no estás trabajando realmente como deberías, mejor ni exijas. Yo quiero que entiendas esto, pastor o ministro. ¿Quieres comer del pueblo, de la grey, de las ovejas? Tienes que trabajar. Visítalos, no los dejes morir solos. Están en problemas, está ahí con ellos. Están enfermos, ve con ellos, ora con ellos. Que están fríos espiritualmente, ve con ellos. Una persona le dice al pastor: hermano, yo hasta hoy dejo de perseverar. Pues si no quieres, que Dios te bendiga, yo no te voy a rogar. No, hermano, ok, tómate tu espacio, tu tiempo, pero déjame decirte que aunque tú no vengas a la iglesia, si tú me das la oportunidad, yo te seguiré visitando para que en tu casa oremos, tú y yo. Si no quieres que yo lleve a mi gente, voy yo solo, oramos allá en tu casa, pero yo no quiero que perdamos esa relación de hermanos. Yo no quiero que tú te alejes. Si no quieres asistir a mi iglesia, ok, pero dame la oportunidad de estar cerca de ti. Eso es apacentar las ovejas del Señor. Tal vez con esa perseverancia que tú estás diciéndole a aquel hermano que se quiere ir, él reacciona y dice: no, pues este hermano realmente muestra el amor que Dios ha puesto en él. Y a pesar de que yo me quiero ir, a él no le importa nada. Él quiere seguir conectado en ese amor de hermano. Porque no nada vamos a amar a los que son miembros de la iglesia, también a aquellos que están perseverando y que aún no se han hecho miembros. Y aún has de amar a aquellos que no van a la iglesia, porque ese es el amor de Dios. Trabaja por el evangelio y podrás vivir del evangelio. Deja de trabajar, pues mejor ni exijas. Porque hay muchos pastores que hasta se pelean con el pueblo porque ya no les dan, porque ya no les ofrendan, ya no le ayudan. Pero, ¿cuál será la pregunta ahí? ¿Estás trabajando realmente por la obra de Dios? En esta hora yo deseo que mi Dios te bendiga. Y si eres miembro de una iglesia, cumple con tus deberes, cumple con tus obligaciones. Toma en cuenta que ya no estamos bajo los regímenes de la ley, pero sí tienes que ayudar, tienes que apoyar la obra de Dios económicamente, haciendo buenas obras, como tú puedas, pero apoya la obra de Dios. Y al líder también. Está recibiendo la ayuda, el apoyo del pueblo. Trabaja con el pueblo. Manténlos juntos. El Señor le dijo a Pedro: Pedro, tú has reconocido que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora yo sobre ti cimentaré la iglesia. ¿Qué le quería decir? Que a partir de ese momento lo hacía responsable de los otros 11 y todos los que se agregaran al cuerpo de Cristo. ¿Qué fue lo que hizo Pedro cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado y sepultado? Se le olvidó a Pedro aquella encomienda que el Señor le había hecho y se fue a pescar. Allá lo fue a buscar el Señor a Pedro y le dijo: Pedro, ¿dónde andas, Pedro? ¿Me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿De verdad, Pedro, me amas? 3 veces le preguntó y entonces empezó a llorar. Pedro, Señor, sabes que te amo. Entonces, Pedro, si me amas, apacienta mis ovejas. ¿Por qué? Porque Pedro, en lugar de mantener reunida a aquellas personas, a los 11 y los demás agregados, se fue a pescar y se estaba olvidando de aquello que el Señor le había recomendado. Apacienta mis ovejas, manténlos unidos, ve y predica el evangelio. A eso te llamé, Pedro. ¿A dónde está Santiago? ¿A dónde está Jacob? ¿A dónde están los demás? No, Señor, pues es que nos venimos a pescar, como tú ya fuiste sepultado y no sabíamos si ibas a resucitar. No, Pedro, cuida de ellos. Entonces, a partir de ahí, Pedro se hizo responsable de aquellos 12 y de todos aquellos que fueron agregados en el territorio de los judíos. Pedro pregonó el evangelio en gran manera en el territorio de los judíos. Ahí estuvo a cargo,
Y en el territorio de los gentiles, el que estuvo a cargo de la predicación y la expansión del evangelio fue el apóstol Pablo y todos los que fueron escogidos por Dios y agregados al ministerio de Pablo. Pablo entre los gentiles y Pedro entre los hebreos. Por esta razón, nadie puede decir, no, que es que Pedro fundó iglesias en Roma, en Asia, en qué sé yo. No, el que anduvo fundando iglesias entre los gentiles, que fue Roma, Asia y en todo el territorio de los gentiles, fue el apóstol Pablo. Él fue el que anduvo fundando iglesias ahí. Pero ya eso es otra historia. Entonces, ¿quieres vivir del evangelio? Trabaja en el evangelio, pero trabaja en el evangelio. Bendito es el Señor. Dios te bendiga y quedaremos pendientes al próximo video. Expreso un profundo agradecimiento a los que se han suscrito a mi canal, y si no lo has hecho te invito a que lo hagas y así crezcamos juntos en el nombre de Jesucristo. No olvides darle like, activar la campanita, comentar los videos. Saludos y bendiciones.